Mi esposa me abandonó por un influencer y dejó a nuestro hijo de 1 año, pero cuando heredé $2, 8 millones, y expuse su plan de quedar embarazada para atarme, perdió todo. Sus seguidores la destruyeron y ahora vive con sus padres suplicando volver. Tengo 35 años, soy doctor, y la historia que voy a contar suena tan absurda que si no la hubiera vivido yo mismo, probablemente no la creería. Pero aquí estoy, 3 años después, todavía procesando cómo mi vida pasó de ser un desastre absoluto a algo que, honestamente, no podría haber planeado mejor ni en mis sueños más salvajes. Todo empezó a irse al carajo hace como 3 años y medio, cuando mi entonces esposa Stephanie llegó a casa un día con una cara que nunca le había visto, tipo muy seria pero también como emocionada de una forma retorcida, y me dijo que teníamos que hablar. Déjame retroceder un poco para que entiendas el contexto. Stephanie y yo nos conocimos en el hospital donde trabajo. Ella era enfermera y yo estaba haciendo mi residencia en ese momento, hace como 7 años de eso. Nos casamos rápido, tal vez demasiado rápido mirando hacia atrás, pero en ese momento todo parecía perfecto. Ya sabes, ella era bonita, inteligente, teníamos cosas en común. Y pensé, bueno, esta es la indicada. Tuvimos a nuestro hijo Henry cuando yo tenía 33, ella 30, y al principio todo iba bien, o eso creía yo. Trabajábamos mucho los dos, las guardias en el hospital son brutales, y ella también tenía turnos pesados, pero pensé que estábamos construyendo algo juntos, una vida, una familia. Pero como 6 meses después de que nació Henry, Stephanie empezó a actuar raro. Se la pasaba en el teléfono todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo, literal no lo soltaba ni para comer. Empezó a obsesionarse con las redes sociales, específicamente con Instagram. Decía que quería ser influencer, que tenía potencial porque la gente le daba muchos likes a sus fotos. Yo pensaba, bueno, es un hobby, está bien. Todos necesitamos algo que nos haga sentir bien, especialmente después de tener un bebé, y con lo agotador que es nuestro trabajo. Pero se puso más intensa con el tiempo. Compraba ropa cara para las fotos, pasaba horas editándolas y empezó a descuidar a Henry. Yo terminaba cuidando al bebé después de guardias de 12 horas, porque ella estaba ocupada haciendo no sé qué con el teléfono. Total que ese día que mencioné, cuando llegó con esa cara, yo estaba en la sala jugando con Henry en el piso. El niño tenía como 1 año en ese momento, y Stephanie se sentó en el sofá y me dijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Yo pensé que iba a decirme que estaba cansada, que necesitábamos ayuda con el bebé, no sé, algo normal. Pero no, me dijo. He estado teniendo una aventura con alguien durante los últimos 4 meses y quiero el divorcio. Así, directo, sin preparación, sin nada. Me quedé ahí paralizado con Henry en los brazos, y lo único que pude decir fue, ¿qué? Como si no hubiera escuchado bien. Y ella repitió, estoy teniendo una aventura, me enamoré de otra persona, y quiero el divorcio, ya tengo los papeles listos. ¿Sabes lo que se siente cuando tu mundo completo se desmorona en TUC? Literalmente, 5 segundos. Es como si el piso desapareciera bajo tus pies, pero sigues cayendo y cayendo sin tocar fondo nunca. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté quién era, y me dijo que se llamaba Connor, que era un influencer de redes sociales, que lo conoció en línea, que tenían una conexión increíble. Connor tenía 28 años en ese momento, 4 años menor que ella, y según Stephanie, era su alma gemela o no sé qué estupidez. Le pregunté, ¿y Henry? ¿Y nuestra familia? Y ella básicamente me dijo que ya no sentía nada por mí, que necesitaba vivir su vida, que se sentía atrapada en este matrimonio y esta vida de clase media trabajadora cuando ella estaba destinada a algo más grande. Lo que más me dolió, y todavía me duele cuando lo pienso, es que ni siquiera pareció sentir culpa. Estaba como emocionada de contarme todo esto, tipo aliviada. Me mostró los papeles del divorcio que ya tenía preparados, con un abogado y todo. Había planeado esto durante quién sabe cuánto tiempo mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener a nuestra familia, mientras yo cuidaba a nuestro hijo, mientras yo pensaba que teníamos una vida juntos. La confronté, obviamente. Le grité, lloré. Hice todas las cosas que hace una persona cuando le destrozan el corazón, pero ella solo repetía lo mismo, que ya no me amaba, que necesitaba estar con Connor, que esto era lo mejor para todos. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Stephanie no quería nada. Y cuando digo nada, digo nada.
No pidió pensión alimenticia. No pidió división de bienes. No pidió ni siquiera la custodia compartida de Henry. Dijo que necesitaba tiempo para ella misma, para construir su carrera como influencer, que Henry estaría mejor conmigo porque yo tenía un trabajo estable y ella necesitaba viajar y crear contenido con Connor. Básicamente abandonó a su hijo de 1 año sin pensarlo 2 veces. Mi abogado estaba confundido. Me dijo que nunca había visto un caso donde la madre renunciara tan fácilmente a todo, pero yo solo quería que terminara rápido para poder empezar a sanar y enfocarme en Henry. Firmamos los papeles, el divorcio se finalizó en como 3 meses, y Stephanie se mudó con Connor a un apartamento que él rentaba en otra parte de la ciudad. Empezó a subir fotos en Instagram de su nueva vida fabulosa. Viajes, restaurantes caros, ropa de marca, y en cada foto estaba Connor con su sonrisa perfecta y sus abdominales marcados. Yo, mientras tanto, estaba en casa con un bebé de 1 año, trabajando guardias en el hospital, durmiendo como 3 horas por noche y tratando de no colapsar completamente. Mi familia me ayudaba cuando podían, pero básicamente me convertí en padre soltero de la noche a la mañana. Pasaron como 2 meses después del divorcio, cuando Stephanie me escribió un mensaje diciendo que necesitaba verme para hablar de algo importante. Yo pensé que tal vez había entrado en razón, que quería ver a Henry o, no sé, disculparse. Quedamos de vernos en un café cerca del hospital. Llegó con esa misma energía rara que tenía cuando me pidió el divorcio, como nerviosa pero también emocionada. Se sentó, pidió un café con leche vegetal, porque ahora era vegana, aparentemente, y me dijo, «Estoy embarazada», y yo me quedé en blanco. Le dije, «Felicidades, supongo. ¿Por qué me estás contando esto?». Y ella dijo, «Porque necesito que sepas que Connor y yo estamos muy felices y vamos a tener un bebé juntos». No entendía por qué me estaba contando esto. Ya estábamos divorciados, ella había dejado claro que quería estar con él, que yo era historia. Pero ahí estaba, contándome sobre su embarazo como si fuéramos amigos o algo así. Le dije que esperaba que fueran felices y que por favor me dejara en paz porque estaba tratando de seguir adelante con mi vida. Ella dijo que está bien, que solo quería que lo supiera, y se fue. Yo me quedé ahí sentado pensando, ¿qué demonios acababa de pasar? Pero traté de no darle muchas vueltas. Tenía suficientes problemas ya sin preocuparme por la vida de mi ex. Aquí es donde la historia se pone interesante, y cuando digo interesante, digo que el universo decidió que era hora de equilibrar la balanza. Como un mes después de esa conversación en el café, recibí una llamada de un abogado de mi tía Florence. Mi tía Florence era la hermana de mi papá, nunca se casó, no tuvo hijos, y era básicamente una mujer de negocios súper exitosa que tenía varias propiedades y un negocio de bienes raíces. Yo la veía en reuniones familiares, pero no éramos súper cercanos, aunque siempre fue amable conmigo. El abogado me dijo que mi tía había fallecido de un ataque al corazón, tenía como 68 años, y que había dejado un testamento donde me nombraba su heredero principal. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté qué significaba eso exactamente, y el abogado me explicó que mi tía me había dejado su negocio de bienes raíces, varias propiedades comerciales y residenciales, y una suma de dinero considerable. Cuando me dijo la cantidad exacta casi me caigo de la silla. $2.800.000. $2. 8 millones. Yo ganaba bien como doctor, pero nunca en mi vida había visto esa cantidad de dinero junta. No lo podía procesar. El abogado me dijo que había una carta de mi tía explicando por qué me dejó todo a mí. Decía que siempre admiró que yo fuera doctor, que ayudara a la gente, que fuera un buen hombre, y que no tenía a nadie más a quien dejarle su legado. Lloré como no había llorado en años. Mi tía Florence me había salvado sin saberlo. De repente, todos los problemas financieros que tenía como padre soltero desaparecieron. Podía contratar ayuda para cuidar a Henry. Podía reducir mis guardias en el hospital. Podía respirar. Pero más importante que el dinero, era el timing. Justo cuando Stephanie me había dejado por un tipo más joven y, supuestamente exitoso. Justo cuando me había hecho sentir como un perdedor que no era suficiente para ella, el universo me dio esto. No se lo conté a nadie excepto a mi familia cercana, y específicamente les pedí que no le dijeran nada a Stephanie si ella preguntaba por mí. La vida empezó a mejorar. Contraté a una niñera increíble para ayudarme con Henry, reduje mis horas en el hospital, pero seguí trabajando porque amo lo que hago.
y empecé a invertir el dinero de forma inteligente con la ayuda de asesores financieros. Compré una casa nueva, nada extravagante pero mucho mejor que el apartamento donde vivíamos antes, con un jardín grande para Henry. Me sentía bien por primera vez en meses, tipo realmente bien, como si finalmente podía ver un futuro donde no todo era miseria. Y entonces, como 3 meses después de que recibí la herencia, Stephanie apareció en mi puerta. No me había avisado que iba a venir, simplemente tocó el timbre un sábado por la tarde. Cuando abrí y la vi ahí parada, embarazada de como 6 o 7 meses ya, me sorprendí. Le pregunté qué hacía ahí, y ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante, que era urgente. La dejé pasar básicamente porque tenía curiosidad de qué quería ahora. Se sentó en mi sofá nuevo. Ella notó la casa nueva. Vi que miraba todo con sorpresa. Y empezó a llorar. Me dijo que las cosas con Connor no estaban yendo bien, que él no estaba listo para ser padre, que tenían muchos problemas y que ella estaba asustada. Yo no sabía qué decir, tipo, ¿qué esperaba que le dijera? Que lo sentía. Ella me destrozó la vida, abandonó a nuestro hijo, y ahora quería mi simpatía. Pero entonces me dijo algo que me dejó completamente en shock. Me dijo, necesito que me hagas un favor enorme. Necesito que cuando nazca el bebé, lo registres como tuyo en el certificado de nacimiento. Me quedé mirándola sin poder creer lo que acababa de escuchar. Le dije, ¿estás demente? ¿Por qué demonios haría eso? Y ella empezó a explicarme su plan completamente absurdo. Resulta que Connor no quería ser padre. Estaba presionándola para que abortara o diera al bebé en adopción, y ella no quería hacer ninguna de las dos cosas. Pero tampoco quería ser madre soltera porque eso arruinaría su imagen de influencer y su relación con Connor. Entonces su plan era que yo registrara al bebé como mío. Ella renunciaría a la custodia igual que hizo con Henry. Yo criaría al bebé. Y ella podría seguir con su vida como si nada. A cambio, ella prometía no pedirme nunca manutención ni nada, solo necesitaba que yo la salvara de esta situación. La audacia de esta mujer era increíble. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era tan estúpido como para aceptar algo así. Le dije que no, que rotundamente no, que de ninguna manera iba a poner mi nombre en el certificado de nacimiento de un bebé que no era mío, que ella había creado este desastre y tenía que lidiar con las consecuencias. Ella empezó a suplicar, diciendo que no tenía a nadie más, que su familia estaba furiosa con ella, que Connor la iba a dejar si no resolvía esto. Le dije que no era mi problema, que se fuera de mi casa. Ella se fue llorando, gritando que yo era un egoísta, y que algún día me iba a arrepentir de no ayudarla. Después de que se fue, me quedé pensando en toda la situación. Esta mujer me había destruido, había abandonado a su hijo, y ahora quería que yo limpiara su desorden. Pero entonces me di cuenta de algo. Connor probablemente no sabía nada de este plan de Stephanie. Él probablemente pensaba que ella iba a abortar o dar al bebé en adopción como él quería. Entonces hice algo que tal vez no fue lo más maduro del mundo, pero que me dio una satisfacción inmensa. Busqué a Connor en redes sociales. No fue difícil. Tenía como 200,000 seguidores. Encontré su email en su página de colaboraciones, y le escribí un mensaje contándole exactamente lo que Stephanie acababa de proponerme. Le expliqué quién era yo. Le conté que Stephanie había venido a pedirme que registrara a su bebé como mío, para que ella pudiera seguir con él sin las responsabilidades de ser madre. Le adjunté capturas de pantalla de mensajes que Stephanie me había mandado después de irse de mi casa, donde seguía tratando de convencerme de que aceptara su plan. Le dije que pensé que merecía saber la verdad sobre la mujer con la que estaba teniendo un hijo. Le di mi número por si quería hablar directamente. Y mandé el email. Connor me llamó literal, 2 horas después. Estaba furioso, confundido. No podía creer que Stephanie hubiera hecho eso. Me hizo como 1000 preguntas. Quería confirmar que todo era verdad, que yo no estaba inventando cosas por despecho. Le mandé más pruebas, grabaciones de audio que había hecho cuando Stephanie vino a mi casa. Grabé la conversación en mi teléfono porque algo me dijo que iba a necesitar evidencia. Y Connor simplemente se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo gracias por contarme, y colgó. No supe qué pasó entre ellos inmediatamente después, pero como a la semana Stephanie apareció en mi puerta otra vez, esta vez histérica. Estaba llorando incontrolablemente, gritando que yo había arruinado su vida, que Connor había roto su compromiso. Aparentemente estaban comprometidos, yo ni sabía, que él la había echado del apartamento, que todo era mi culpa.
Le dije que nada de esto era mi culpa, que ella había creado esta situación con sus mentiras y manipulaciones, y que necesitaba irse de mi propiedad antes de que llamara a la policía. Ella siguió gritando un rato más, pero eventualmente se fue. Como 2 semanas después, recibí una carta certificada de un abogado. Stephanie estaba formalmente renunciando a cualquier derecho sobre Henry, no solo la custodia, sino todos sus derechos como madre. Quería que yo firmara papeles donde ella básicamente dejaba de existir legalmente como la madre de nuestro hijo. Firmé todo sin dudarlo. Si ella no quería ser la madre de Henry, entonces que así fuera. Henry estaba mejor sin una madre que lo había abandonado de todas formas. El bebé nació como un mes después. Me enteré porque Connor me escribió un mensaje en Facebook. Me dijo que había hecho una prueba de paternidad apenas nació el bebé, que era definitivamente suyo, y que después de mucho pensar, había decidido terminar su relación con Stephanie permanentemente. Me dijo que iba a tomar responsabilidad del bebé, pero que no quería tener nada que ver con Stephanie nunca más. Me agradeció otra vez por haberle contado la verdad. Yo le respondí que buena suerte con todo, y que espero que el bebé esté bien. Aquí es donde la historia de Stephanie se vuelve casi poética en su karma. Resulta que después de que Connor la dejó, su carrera como influencer básicamente colapsó. La gente empezó a investigar su vida, encontraron toda la historia del divorcio, cómo había abandonado a Henry, y empezaron a exponerla en las redes sociales. Alguien encontró mi perfil y me escribió preguntando si era verdad que mi ex esposa me había dejado por un influencer y abandonado a nuestro hijo. Yo no respondí públicamente, pero tampoco negué nada. La gente empezó a comentar en todas las fotos de Stephanie cosas como ¿dónde está tu hijo? Y Madre del año, con sarcasmo. Perdió como el 80% de sus seguidores en cuestión de semanas. Tuvo que mudarse con sus padres porque no tenía dinero ni lugar donde vivir. Connor no le daba manutención, o al menos no mucha, y ella no tenía trabajo porque había renunciado a su puesto de enfermera para perseguir su sueño de ser influencer. Sus padres estaban furiosos con ella, según me contó una prima que vive cerca de ellos. La hacían sentir como una decepción completa. Stephanie trató de volver a publicar en redes sociales después de unos meses, pero cada vez que lo hacía, la gente la atacaba en los comentarios. Eventualmente borró todas sus cuentas y desapareció del internet completamente. Yo, mientras tanto, estaba viviendo mi mejor vida. Henry estaba creciendo feliz y saludable. Teníamos una rutina estable, yo estaba trabajando en proyectos que me apasionaban en el hospital, estaba invirtiendo bien el dinero de mi tía, y honestamente, me sentía en paz por primera vez en años. No estaba saliendo con nadie porque no sentía la necesidad. Estaba enfocado en ser el mejor padre posible para Henry y en construir un futuro estable para nosotros dos. La última vez que supe de Stephanie fue hace como 6 meses. Me llamó desde un número desconocido. Yo contesté, porque pensé que era del hospital. Era ella. Me dijo, hola con una voz súper dulce y casual, como si fuéramos viejos amigos que no se habían visto en un tiempo. Me preguntó cómo estaba Henry, y empezó a hablar sobre cómo ella había cambiado mucho, y había madurado, y ahora entendía que había cometido errores. Yo sabía exactamente a dónde iba esto. Dejé que siguiera hablando un rato, y eventualmente llegó al punto. Me dijo que había escuchado que yo había heredado dinero, aparentemente alguien de la familia le contó, y que pensaba que tal vez podríamos intentar reconciliarnos, empezar de nuevo, que ella ahora entendía lo que era importante en la vida. No pude evitarlo. Me reí. Me reí tan fuerte que casi me caigo de la silla. Le dije a Stephanie, ¿de verdad piensas que soy tan estúpido? Me dejaste cuando pensabas que ibas a tener una vida mejor. Abandonaste a tu hijo, trataste de manipularme para que criara al bebé de otro hombre, y ahora que te enteraste que tengo dinero, ¿quieres volver? La respuesta es no, nunca, jamás, de ninguna manera. Por favor, no vuelvas a contactarme nunca. Y colgué. Henry tiene casi 4 años ahora. Es un niño increíble, inteligente, feliz, lleno de energía. No pregunta por su madre, porque francamente no la recuerda. Era demasiado pequeño cuando ella se fue. Algún día voy a tener que explicarle toda la situación, pero por ahora solo le digo que mamá no está con nosotros y él parece estar completamente bien con eso. Tenemos una vida buena, mejor de lo que nunca imaginé cuando todo se estaba desmoronando hace 3 años.
A veces pienso en cómo mi tía Florence nunca supo el impacto que tuvo su herencia en mi vida. No solo me dio seguridad financiera, me dio la posibilidad de decirle no a Stephanie cuando trató de manipularme, me dio el poder de no necesitarla ni a ella ni a nadie, me dio mi dignidad de vuelta, y me dio la capacidad de darle a Henry la vida que se merece sin tener que trabajarme hasta morir en el proceso. En cuanto a Stephanie, no sé dónde está ni qué está haciendo ahora. Supongo que sigue viviendo con sus padres, trabajando en algún trabajo normal, tratando de reconstruir lo que queda de su vida después de haber quemado todos los puentes que tenía. Parte de mí siente lástima por ella. Tipo, imagínate destruir tu propia vida tan completamente, por perseguir algo tan superficial como ser famosa en Instagram. Pero otra parte de mí, la parte que recuerda cómo abandonó a Henry sin pensarlo 2 veces, no siente nada, hizo sus elecciones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Yo elegí a mi hijo, elegí mi carrera, elegí construir algo real, y al final, eso fue exactamente lo correcto. La semana pasada, Henry me preguntó si podíamos ir al parque a jugar. Le dije que sí. Agarramos su pelota favorita y pasamos la tarde ahí, solo nosotros dos. En un momento, él me abrazó y me dijo, «Te quiero, papá». Y yo pensé, esto es todo lo que necesito. No necesito validación de redes sociales. No necesito una vida glamorosa llena de drama y mentiras. Este momento simple con mi hijo, vale más que cualquier cosa que Stephanie esté persiguiendo todavía. Y eso me da paz.